Saben que hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos mortales y compañeros de partido. La frase que partió de la particularmente de Giulio Andreotti viene estos días al pelo de lo que está sucediendo en el Partido Socialista. Saben que después de los resultados del pasado domingo, el partido que fundó Pablo Iglesias, pero otro Pablo Iglesias, se ha metido en una discusión que pretende concluir con la renovación de sus liderazgos. Hoy hemos escuchado de todo. Por ejemplo, a Rubalcaba enfadado. Realizar un congreso y que la gente decida. Yo no tengo que hablar de eso. Yo no tengo que hablar con los secretarios generales de a quién prefieren. Este no es mi papel. Por ejemplo, a Madina, contundente. Yo creo que los votos en un momento como este, en unas circunstancias como estas, tras un resultado como este, para un partido como este y en un congreso como este, solo fortalecen al Partido Socialista. Hemos escuchado también a Patxi López, inquietantemente alegre. ¿Te vas a presentar al final? Que no, que mira, que yo me veo más ahora para ayudar que para competir. A Carme Chacón, que ha vuelto reticente. Por supuesto está bien, estaría bueno un militante un voto, pero mucho mejor un progresista un voto. A Susana Díaz, la gran deseada, displicente. Si usted solo piensa en Ferraz, allá usted. Yo soy plenamente consciente de mi compromiso y de mi responsabilidad. Yo estoy aquí para trabajar por Andalucía. Y hemos escuchado también a José María Barreda, no sé qué calificativo aplicarle, quizás cruel. Creo que peor imposible, porque no se puede dimitir y no dimitir, porque no se puede ser confuso, porque no se puede saltar los propios estatutos a la torera. O sea, francamente creo que debería haber tranquilidad, sosiego y que los órganos de dirección verdaderamente funcionen. Bueno, todo esto para tratar de sacar al Partido Socialista del peor atolladero al que probablemente se enfrenta desde la muerte de Franco, a la persona que tiene que reconectar al partido con la sociedad española. Un proceso de la reconexión, del que también se está hablando en otras huertas ideológicas, en este caso la del Partido Popular. Recordarán que ayer el presidente de la Xunta, presidente del Partido Popular aquí en Galicia, hablaba de la relación que él observa entre los resultados electorales del domingo y la corrupción. Os asuntos relativos a corrupción teñen sin ninguna dúbida un peso, e un peso non menor na decisión das persoas que decidiron votar en blanco, que decidiron absterse, que decidiron votar a formacións políticas inéditas ou que incluso, sobre todo iso, que decidiron non votar. Bueno, hoy la reflexión de Núñez Feijóo llegaba a Madrid, ya saben que las cosas tardan un poquito, desde Madrid hasta Galicia, llegaban al Congreso de los Diputados en donde varios representantes del PP opinaban sobre la reflexión de Núñez Feijóo. Escuchamos, por ejemplo, a Martínez Pujalte. El Partido Popular es contundente cuando hay temas de corrupción y cuando se produce un caso en nuestro partido, habitualmente de manera casi automática se le pide el cese. Bueno, dice que son contundentes, que se pide el cese de manera automática. Vamos a recordar lo que decía esta misma semana aquí una persona del Partido Popular, alcalde de la localidad de Oporriño. Usted reconoce que levantaba teléfonos para colocar a personas que le venían a pedir trabajo directamente. Por supuesto, como no lo voy a reconocer, si todo el mundo sabe que lo hice yo delante de ellos, llamaba a empresas buscando puestos de trabajo. Creo que es mi obligación moral como alcalde y es lo que sigo haciendo además día a día. Bueno, reconocimiento absoluto por parte de Nelson Santos, que sistemáticamente coloca a personas que van al Ayuntamiento de Oporriño. Nelson Santos continúa a estas horas siendo alcalde. Hablamos de comunicación política, hablamos de la forma que los actuales representantes públicos tienen de llegar a la ciudadanía. Seguro que recuerdan un momento ya histórico que forma parte de nuestro acervo cultural. Aquel momento en el que Manuel Fraga se cabreó. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No, presidente, porque tengo que hacer las cosas... No va usted a hacer nada ya, lárguese. La chaqueta la tiene... O se larga usted ahora mismo... Saca lo que le dé la gana. Eso voy a hacer. Tiene la chaqueta mal puesta. Tóqueme usted las narices. Bueno, un momento que seguro que todos ustedes recuerdan. Hoy vamos a tener la ocasión de contarles la intrahistoria de lo que sucedía en esta mítica, histórica ya grabación protagonizada por Manuel Fraga Iribarne. Don Rubén Pérez, muy boa noite. Como andades por Vigo? Moi ben. Sí? Frente Amplio?
Sí, co alcalde tocando o rebato. Bueno, pois falaremos desa proposta que escoitábamos nas últimas horas en torno á cidade de Vigo. Pablo Arangüena, moi buenas noches. Hola, Fernanda. O PSOE ten solución ou non ten solución? Ten solución, pero é difícil a solución. Se non acerta destas, que vai pasar? Bueno, onte estaba aquí un compañeiro, Martín Seco, el dice que se vai. Hai moita xente que probablemente acabe abandonando o partido se non hai unha solución ou se non hai un encarrilamento do problema. A solución, insisto, é moi difícil, pero se non se poñe o problema nos carriles adecuados, probablemente moita xente abandone. Outros quedarán, evidentemente. Non sei se quedarán os bons, se irán os malos, viceversa, non sei. Pero bueno, o problema é moi grave, hai que tratar de solucionalo. Bueno, e se non se fai así, se non se lle dá unha saída, algún tipo de saída a este problema, que hai que tratar de facelo o mellor posible, pois o problema vai se agravar e moita xente abandonará. Manuel Blanco, moi buenas noches. Xoan Bascuas, moi boa noite. Miguel Lorenzo, moi buenas noches. Buenas noches. E recibimos tamén esta noche aquí en el plató de Vía V a Isabel Faraldo, moi buenas noches. Pois moi buenas noches. Pois representante de Podemos en Galicia. Bueno, en A Coruña. En A Coruña, bueno, una de las representantes de Podemos en Galicia. Que yo no sé cómo estáis procesando, Isabel, estas horas, después de saber que el pasado domingo os convertíais en la cuarta fuerza más votada en Galicia. ¿Lo esperabais? No, para nada. Y ni siquiera lo estamos procesando. Creo que ahora tiene que venir un tiempo de relax mental, dejar a los demás que están opinando y hablando y diciendo todo lo que tengan que decir, y a partir de ahí nosotros, pues en base a un método muy nuevo que surgió en el partido Podemos, trabajar, porque esta confianza, esta ilusión ciudadana, yo hablo más como ciudadana que como miembro de un partido, porque no me considero en este momento miembro de un partido, pues seguir trabajando en ella para, bueno, seguir haciendo cosas. ¿Cuándo te vinculas tú a Podemos y por qué? Pues hace 2 meses exactamente, o sea, esto es casi como ser un bebé en política, bueno, vamos, esto es como ser casi un óvulo en política. Y me vinculo porque soy una ciudadana absolutamente indignada con todo lo que está pasando a mi alrededor y con una serie de políticos que ahora mismo estaba viendo lo que enseñabas y que se siguen mirando para adentro continuamente, es decir, todos los problemas son internos, todos los problemas son de partido, todos los problemas son de cúpulas, de gestoras, de ejecutivas, y yo como ciudadana no me veía ahí representada, veía unos problemas míos y de mi entorno ajenos a ellos, y lo sigo viendo de hecho en cada una de sus palabras. Entonces eso me hizo dirigirme hacia un partido que acababa de nacer y que yo vi que hablaba con mucha ilusión de participación, de representación y sobre todo de decencia política, algo que yo creo que es tan escaso en estos tiempos. A partir de ahí, pues se hablaba de los 3 problemas principales, que no lo digo yo, que dice el CIS, que tiene la ciudadanía española: corrupción, fraude fiscal y paro. A mí me fue muy atractiva esta idea, aquí estamos y veo que como a mí, a más de 1.200.000 personas. Que se dice pronto, en una experiencia política, como decías, que en apenas 4 meses, si hablamos del momento en el que Pablo Iglesias decide empezar con esta historia. El pasado lunes, después de las elecciones, cuando desde V Televisión intentamos contactar con vosotros, lo contábamos en el programa de lunes, tuvimos que recurrir a las redes sociales porque no sabíamos muy bien quiénes erais. Pablo Iglesias estuvo aquí hace unos días, pero la estructura del partido en Galicia no la teníamos todavía muy clara. ¿Vais a ser capaces de aguantar el tirón? Vamos a intentarlo. En política, en la vida normal, todo es un riesgo y todo hay que asumirlo. Nos hemos puesto en marcha y nos hemos puesto manos a la obra de algo que... ¿Qué va a ser mañana? Pues yo creo que la ilusión de la ciudadanía lo está diciendo. Ayer éramos 200 círculos, unas semanas antes de las elecciones eran 400 y hoy casi se han duplicado. A las reuniones venían 10, 12 personas ilusionadas, contentas, con ganas de hacer cosas. En la reunión de antes de ayer en Santiago eran más de 70. Nosotros mañana estamos desbordados. No somos ni profesionales de esto ni queremos serlo. Queremos participación ciudadana y entre todos construir. Va a sonar muy pretencioso, pero lo voy a decir, construir una nueva sociedad. No nos gusta en la que estamos. Hablas de la palabra círculo, hemos contado aquí que efectivamente la estructura de Podemos tiene como base esto del círculo. ¿Qué es un círculo? Pues un círculo es un lugar de encuentro ciudadano, tan simple como eso. No hay partido, no hay sede, no hay afiliados, hay una militancia entendida desde
unos sentimientos comunes, unas inquietudes comunes, nos juntamos y a partir de ahí se consensúan pues las soluciones que entendemos que pueden tener los problemas que nos rodean. De ahí pues se van elevando círculo a círculo de forma territorial y de esta manera pues se creó en este momento, por ejemplo, un programa que se lleva los 5 eurodiputados a Europa y a partir de ahí pues todo lo demás que venga, el programa con el que probablemente salgan otras elecciones, bueno, se va construyendo desde esos círculos de participación ciudadana todo lo que es el partido. Es decir, perdóname, esto es importante para nosotros, es decir, que entendemos que el poder tiene que venir de abajo arriba, eso es un círculo. Un círculo es un trampolín o un resorte desde el cual se impulsa un mandato hacia los que nos representan, no al revés. A mí como ciudadana en Podemos no me viene nada dado, yo elijo todo. Tengo esa sensación, consensuándolo, claro, con los ciudadanos que me rodean. Con el resto de las personas. Hablabas antes también de otras elecciones. Este es otro de los grandes debates de las últimas horas, que tiene que ver con el futuro que pueda tener este experimento político. ¿Tenéis vocación de quedaros, de continuar, o esto va a ser una cosa coyuntural, fruto del monumental cabreo que es cierto tiene la sociedad española, fruto de la torpeza, y lo digo con todas las letras, de los partidos convencionales, de la falta de cintura, de la incapacidad para reaccionar ante determinadas cosas? ¿Tenéis vocación de construir una alternativa sólida o os vais a ir disolviendo como un azucarillo? Tenemos vocación ciudadana y los ciudadanos, sinceramente, lo estamos pasando muy mal. Entonces, desde esa vocación de ciudadanía pura, vamos a construir. Y vamos a construir, queremos construir nuestro propio futuro. Los datos que salieron de las elecciones del 25 apuntan a que esto no es un experimento con gaseosa. Hay apoyo suficiente como para poder afrontar nuevos retos. Los retos se llamarán elecciones locales, autonómicas, generales. Eso lo tendrán que decidir los propios círculos. Pero da la sensación de que esto no nace, vamos, no da la sensación, yo estoy convencidísima que esto no nace como flor de un día. Y los que conozcan Podemos un poco por dentro saben que hay suficiente extracto dentro como para no morir mañana. Y lo saben los que conocen un poco Podemos por dentro. Hay una experiencia previa a la de Podemos con muchas relaciones de las que hemos ido hablando en las últimas semanas aquí en Vía V, que es Alternativa Galega de Esquerdas. No solamente por algunas coincidencias ideológicas, sino también por algunas vinculaciones que tienen que ver con Pablo Iglesias, y como sabemos fue asesor de esa campaña de Alternativa Galega de Esquerdas. ¿Por qué no Alternativa Galega de Esquerdas? Porque hay gente que identifica las dos iniciativas. A Pablo Iglesias ahora le salieron tantos amigos como enemigos, ¿no? Entonces ahora todo el mundo dice que tuvo a Pablo Iglesias con él. Pablo Iglesias trabajó con Alternativa, trabajó con Izquierda Unida, trabajó en una serie, bueno, pues de proyectos políticos como politólogo que es. Pablo Iglesias es el candidato número 1 de Podemos, no es Podemos. Podemos insisto, son 400 círculos y es una serie de gente que está trabajando. A partir de ahí, ¿por qué no hubo unión suficiente o conexión suficiente con otros partidos, los cuales programáticamente pudiera ser que, bueno, que se hubieran navegado juntos? Sí. Se dijo, creo que está explicado en todos los foros en los que nos llamaron, por el método. Nosotros teníamos un método muy claro y además ese método era absolutamente irrenunciable. Era y es. Lo digo para el futuro, porque ya también suenan por ahí que si coaliciones, que si... El método es irrenunciable y es, los candidatos de Podemos surgen de la ciudadanía. La ciudadanía se presenta como candidata y la ciudadanía vota a esos candidatos. Este método no era aceptado por otros partidos. Pablo Iglesias, que es el candidato número 1 por la lista, hay que recordar que se presentó a unas elecciones, a unas primarias, perdón, no manejo muy bien estos datos, abiertas, donde todos los ciudadanos que quisieron y aquellos a los que les llegó la idea, porque la difusión era la que era, y los medios eran los que eran, votaron. De 35.000 personas que votaron,
Pablo Iglesias llevó 20.000 votos. Eso lo convierte en el número 1 de la candidatura. Pero también a Villarejo llevó 10.000 votos, Teresa Rodríguez llevó 9.000 votos, y eso fue confeccionando una candidatura. No hay manera de renunciar a ese método, porque hablamos de participación directa, de participación ciudadana desde la base y sobre todo de participación deliberada, de la misma, con deliberación, sí. Me refiero. De la misma manera que los ciudadanos pudieron elegir la candidatura de Podemos, de la misma manera confeccionaron un programa que fueron aportando ideas, que fue consensuándose esas ideas, y que una vez consensuadas y hecho finalmente el programa final, se volvió a presentar a esa misma ciudadanía para que lo votaran. Ese método es irrenunciable, porque entendíamos, y era la crítica principal de los actores de Podemos, que la democracia de alguna manera en este país había sido secuestrada. No nos pertenecían todos los sistemas democráticos, todos los sistemas no estaban lo debidamente democratizados que creemos que tienen que estar. Y los cimientos son el comienzo de algo, con lo cual el comienzo de Podemos tenía que ser absolutamente democrático. Este método, insisto, para nosotros irrenunciable, pues no fue aceptado por otros partidos, con los cuales programáticamente probablemente nos unan, pero incluso puedan llegar a ser compañeros de viaje, pero compañeros de la mano, no más. Las condiciones están claras. Ahora me explicarás a qué atribuyes tú esta reacción de una virulencia inusitada en cadena por parte de determinados partidos, sobre todo los ubicados en el margen del centro-derecha. Por parte del Partido Popular se han escuchado cosas pues fuertes en las últimas horas, pero no solamente el Partido Popular, porque en las últimas horas ha hablado también Felipe González, expresidente del Gobierno, para muchos un referente intelectual y político. Cada vez que habla se paran las rotativas, y hoy les ha dedicado unas palabras muy contundentes y muy claras a los chicos de Podemos. Soy de esa casta que hizo pensiones no contributivas y ese tipo de cosas, que son las que ahora están en riesgo. Estamos en una malísima situación. No sé cómo se va a salir de la crisis de gobernanza de la democracia representativa. Es difícil, muy difícil. Probablemente vamos a pasar por un periodo espectacular. Por tanto, vamos a pasar de resistencialismo a reivindicación. ¿Qué temo? Temo que prendan durante cierto tiempo, que no pasa nada, tampoco. Solo es cuestión de esperar. Que prendan propuestas que llamaremos con Fernando Enrique Cardoso utopías regresivas. Entonces, si quieren que se lo diga con sinceridad, creo que una alternativa bolivariana para España o para Europa sería una catástrofe sin paliativos. Ojalá no llegue, pero si llega, bueno, por lo menos uno tendría el consuelo de decir, yo ya lo dije. Palabras de Felipe González. Yo no sé, Isabel, si crees que Podemos es una alternativa bolivariana y lo que esto significa. Lo veo mayor, y lo veo mayor no físicamente, que a mí no me impresiona, o sea, me genera hasta respeto, pero lo veo mayor mentalmente. Es decir, es un discurso envejecido, es un discurso casposo, perdóname que lo diga, sí, y lo digo como ciudadana, y es un discurso que invita al miedo. Continuamente invitan al miedo, no invitan a reflexionar sobre qué ha pasado, no invitan a reflexionar sobre qué alternativas pueden ofrecer, sino que invitan a tener miedo. Oiga, asústense ustedes de estos nuevos chicos que son bolivarianos. Pues ya ves mi pinta bolivariana, y lo digo con todos los respetos a la causa venezolana, pero no es la nuestra. Se ha dicho por activa y por pasiva que las realidades de cada país son muy diferentes. Podemos viene como alternativa política a España. España tiene una realidad muy concreta, y dentro de España sus comunidades autónomas y su soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen nada que ver con ese discurso bolivariano en el que tratan de encasillarnos. ¿Y por qué tratan de encasillar ahí? Porque no hay nada con que atacar. Entonces, la diana en este momento es un partido que ha ofrecido una alternativa, y que ha sido una alternativa tan ilusionante que de repente, sin que nadie se lo esperara, ha sido capaz de, digamos, no voy a decir conquistar, porque eso sería terrible en política, pero sí de ilusionar a 1.200.000 personas en los tiempos que corren,
De ese 1.200.000 personas, hay 6 millones de parados en la calle. No le veo decir nada al señor Felipe González al respecto. Hay 1,5 millones de personas hoy que no ingresan un duro en su casa. No les veo preocuparse en absoluto por esas situaciones. Y sin embargo, de repente, hay que atacar a Podemos porque ha sido un partido que se ha presentado en unas elecciones democráticas y ha conseguido unos resultados. Resulta que hace 2 días se decía que el 15M era un movimiento social, desmanganado, radicales, antisistemas, que no iban a ser capaces de canalizarse, que no encontraban los líderes suficientes. Por eso era el problema. A pesar de que ponían encima de la mesa debates profundos sobre quiebras sociales importantes. Ahora, de repente, un partido se presenta a las elecciones y presenta esas quiebras sociales. Oiga, mire, yo como gobernada me siento alejadísima de usted y usted como gobernante no me está representando. No me está representando porque mis problemas cotidianos no los está resolviendo. A mí usted me habla de cosas que probablemente me afecten, que probablemente tengan que ser resueltas, pero que no me afectan directamente. Y que todas las políticas con las que ustedes me están aplicando, además de ser dramáticas, son económicamente injustas y no están resolviendo económicamente nada. Pero el discurso no es este, el discurso es atacar ahora pues a ese señor que sale mirando. ¿Te consideras una friki, que fue otra de las palabras que se ha utilizado en las últimas horas para definiros? Esas consideraciones siempre vienen del que está enfrente. A mí nunca me llamaron friki, pero no me importaría serlo, ¿eh? De todas maneras, me parece muy mezquino utilizar eso tras unas elecciones. Sí que me parece un poco pobre que se diga de mí, de los que votan a Podemos, de los círculos de Podemos que han trabajado con mucha ilusión y de esa gente que está ahí presentando una alternativa nueva y presentando unas formas nuevas que pueden ser discutidas o no, que pueden ser viables, como se dice ahora o no, pero desde luego caer en el insulto de llamarles frikis me parece que retrata quien lo dice. En Galicia gobierna el Partido Popular con el señor Feijóo al frente. ¿Qué opinión tienes de Feijóo y de las políticas que está llevando a cabo en Galicia? Pues yo, mira, te podría hablar como ciudadana, te podría hablar como usuaria del sistema sanitario público y te puedo hablar como trabajadora de la sanidad. No me merecen mayor ni peor consideración que el que me merece Rajoy o el que me merecen, lo que nosotros denominamos, y a veces duele, la casta política. Es decir, unos señores que se han sentado en su torreón, se han rodeado de una serie de privilegios y se han alejado por completo, creo yo, de las realidades sociales que les toca gobernar. Bueno, vamos a empezar a abrir la mesa, tenemos más argumentos, pero para ir empezando a escuchar opiniones, Manuel. Bueno, a mí el fenómeno Podemos me parece emocionante como periodista, es de lo más interesante que ha ocurrido en España. Y la principal conclusión con la que yo me quedo de este proceso, evidentemente es la irrupción de Podemos, pero es que se consolida algo sobre lo que muchos analistas llevan advirtiendo hace mucho tiempo, es que se rompe el bipartidismo definitivamente en España, ¿no? Yo sí creo que el nerviosismo que hemos detectado en estos 3-4 últimos días en el panorama español guarda una relación directa con el hecho de que la partitocracia en este país puede haber pasado a la historia, porque desde luego la posición hegemónica que en su día tuvo el PSOE cae en un saco roto, o desde luego se ve seriamente amenazada, y yo soy de los que relaciono el nerviosismo en el PP con un hecho muy curioso, y es que yo creo que en el saco de Podemos hay mucho votante del PP. Yo no creo en un reduccionismo muy simple, y es que en Podemos solo han acabado votantes de la izquierda. Yo creo que en Podemos han acabado mucho votante del PP. Mucho parado, mucha familia enfadada, mucha gente que realmente está harta de la corrupción, y por primera vez el PP tiene una amenaza por su lado, por el lado de la derecha, que le puede tocar seriamente cuando llegue la hora de la verdad. Y estoy pensando en las elecciones generales del año que viene. El PP tiene un voto muy cautivo por su lado y Podemos le puede tocar, o desde luego yo es la sensación que tengo, le ha tocado el feudo. Y el PP, y con esto concluyo, no podemos olvidar una cuestión: el PP tiene grandes problemas para pactar. Es decir, el PP mantendrá el gobierno de España
si consigue una mayoría absoluta. Sin ella le va a costar mantenerla. Miguel, ¿tienes la impresión de que hay votantes del PP que han elegido Podemos? Yo no tengo esa impresión. Yo creo que el votante del PP, que algunos votantes, tienes toda la razón, que están enfadados, se ha quedado en casa. Pero el votante del PP no va a votar a Podemos. Yo lo tengo claro. Lo tengo claro, porque es un contrasentido, ¿no? Y bueno, yo es que te estaba escuchando muy atentamente. La verdad que cuando uno escucha estas cosas, pues el discurso, pues incluso parece bonito. Lo que pasa es que la realidad después es otra. La realidad es que hablas de la casta política. En este momento la casta política ya tiene 5 personas más, que son los 5 diputados de Podemos. Ya forman parte de la política y ahora también se le van a exigir responsabilidades. Pero claro, hablar en lo que te escucho gusta. Y lo transmites muy bien, quiero decir que lo transmites muy bien. Pero la realidad es otra, la realidad cotidiana de los ciudadanos es otra. Y es verdad que en estos momentos hay una gran desafectación de los ciudadanos respecto a los partidos políticos, que los partidos políticos también es necesario, a lo mejor dentro del partido político, una renovación. Sí. Pero tú, perdona que te interrumpa, Miguel, lo primero que la casta, entiéndaseme bien, del momento que eres, ¿sabes por qué? Porque la gente distingue, yo soy ciudadano, no soy político. Yo también soy un ciudadano, siendo político. Un matiz solo. Lo primero que la casta creía que no iba a pasar es lo que ha pasado, que es que podemos sacar a 5 eurodiputados. Y Ruiz Mateos sacó a 3. No, pero sí. También, bueno, pero Ruiz Mateos pero primero tenía un respaldo económico que Podemos no tenía. Empezando por ahí, la situación del país era distinta. Es decir, que el pronóstico falló. Además, el pronóstico falló, ¿no? Es decir, que es posible entrar a una institución de una forma distinta. Si la gente ha votado a Podemos, y aparte de Podemos, si tú escuchas, dice cosas que pueden ilusionar. Pero a mí detrás de lo que dicen, o del programa que dicen, o de cómo lo transmiten, porque este chico Pablo Iglesias es verdad que transmite muy bien, y los medios de comunicación le han apoyado mucho, la 4, la Sexta, etcétera, y él sabe comunicar bien, llega su mensaje. Miguel, de verdad, os aferráis muchísimo al asunto de los medios de comunicación, y yo me veo obligada siempre a decir lo mismo. ¿Qué respaldos mediáticos tienen los partidos convencionales? Muchos más. No, la gente está cabreada. Claro, es que no hablemos del respaldo mediático, porque ¿qué respaldo mediático tienen los grandes partidos? De Pablo Iglesias fue a través de los medios, porque si no, no lo conocía nadie. Bueno, pero también lo mismo me conocen a mí porque estoy aquí. Claro, lo mismo que a los demás. No lo digo por mal. No, pero parece que es que ha habido como una campaña mediática para promocionar un determinado señor. La gente está cabreada, tienes toda la razón, la gente está cabreada. Que los problemas sociales son muy grandes, también es verdad. La corrupción es un gran problema para la democracia, también está cabreada. Y luego en las europeas hay una inercia de votos. Yo digo, Ruiz Mateos sacó 3 diputados, Podemos también sacó diputados. Y no quiero con esto comparar. Y yo escucho estas cosas y digo, muy bien, muy bonito. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué hay detrás de esto? Y ya digo, estos 5 diputados ahora también forman casta política, porque ya desde el momento que entras en política ya formas parte de la casta. Y ahora también le van a exigir responsabilidades que yo como ciudadano también le puedo exigir a ellos responsabilidades. Entonces, ahora cuando van a empezar a construir su futuro, porque no tienen pasado, es como quiero ver cómo actúan. Y ahí bueno, va a pasar que todos, porque muchas veces las soluciones cuando los políticos nos movemos a través de la administración, de la burocracia, etcétera, del presupuesto económico, entonces muchas cosas que se dicen, me pregunto, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo nos vamos a jubilar? Mira, yo cuando oí que jubilaban a los 60 años fui el primero casi en apuntarme, me quedan 7. Tengo ganas de jubilarme y dices, pero claro, ¿cómo vamos a jubilar en un país con esta pirámide de natalidad terrible que no sé, no es... A ver, entonces, estas cosas disipa las dudas de Miguel. Pero las realidades del día a día, y te lo digo porque soy de servicios sociales, gestiono muchos problemas ciudadanos y ojalá podía gestionar mejor y arreglar mejor los problemas, pero muchas veces es difícil arreglar los problemas. Yo primero le querría decir a Miguel que te aseguro que votantes del PP votaron a Podemos, te lo aseguro. Eso, y sé que algunos de ellos me permitirán decirte el nombre, pero lo haremos aquí en público. El votante del PP, si no quiso votar al PP, pudo votar a otros partidos, quiero decir que hay un faro más allá, tipo UPyD o Vox, y pudo quedarse en casa, que yo creo que les ha pasado, porque están enfadados. Yo no voy a negar que muchos votantes no están enfadados. Yo cuando oí hablar del votante de Podemos, creo que hay una intención también enorme de circunscribirlo como al joven y a la universidad. Claro, un 55% de parados, dentro de los 6 millones de parados son jóvenes, y parece como que se quiere circunscribir ahí, y las influencias de los profesores universitarios, etcétera, y radicales, que es peor, o que es, no sé, que es un adjetivo. En todo caso, en Podemos
por lo que yo vi y por lo que tanteé durante la campaña, muy pequeñita y además en un ámbito muy pequeño, Coruña, parados, amas de casa, usuarios de la sanidad pública, jubilados, preferentistas, es decir, gente que se sentía estafada por la situación política actual. Cuando nos referimos a casta política, Miguel, no nos referimos a un señor que haga decentemente política, no. Nos estamos refiriendo a una serie de personas que se han encumbrado en la política y han creado un torreón de privilegios alrededor de ellos. Un círculo. Un torreón, no, círculo ojalá, porque sería más participativo, entraríamos todos. Un torreón de privilegios alrededor de ellos, de los cuales nos han excluido a los demás. ¿Cómo puede un diputado estar cobrando casi 3.000 euros al mes y exigirle a la ciudadanía que su sueldo medio sean 600 euros? Y estar diciendo públicamente, perdón, por abajo. ¿Me dejas un segundo? Queremos igualar por abajo, todos 600 euros. No, pero yo no puedo exigir lo que no doy. Ya, perdón un segundo, Miguel, perdón. Vamos a igualar por abajo. Deja acabar Isabel, un momento. De verdad que yo no interrumpo. Mira, fíjate, si el sueldo ya nos parece, bueno, pues vamos a poner un sueldo alto porque la ilusión es que toda la ciudadanía llegue también a este sueldo. Pues vamos a ir por ahí. ¿Cómo se pueden estar cobrando dietas de alojamiento en Madrid mientras tengo mi casa en Madrid? ¿Cómo puedo exigirle a la ciudadanía que cotice 25 años para llegar a la jubilación y yo a los 7 años, por ley, tengo la jubilación máxima? ¿Cómo puedo ¿Cómo puede ser que el Parlamento y las instituciones me paguen un plan de pensiones por ser político? ¿Cómo puede ser que tenga 1.000 euros al mes en gastos de representación por ser diputado? ¿Cómo puede ser que yo viaje por unos acuerdos del Parlamento en avión, en business, mientras a la ciudadanía estoy viendo los sacrificios, no solo que tienen que imponerse? ¿Te puedo decir otro cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se le diga a la gente que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales y el partido que gobierna España haya reformado su sede y pagado la reforma de su sede con dinero B? ¿Cómo puede ser? Que hay cosas que rectificar. Veo que votarías a Podemos. Yo voy a decir, te veo votando yo voy a decir una cosa. Yo llegué a un ayuntamiento que lo primero que se hizo fue quitar los coches oficiales, quitar los tonapés, quitar el seguro privado médico, todos esos privilegios se ha quitado el ayuntamiento, los quitó el Partido Popular, Carlos Negreira. Entonces yo también puedo decirte, nosotros hemos llegado a un gobierno que estaban los socialistas gobernando y todos los privilegios que teníamos los concejales se han quitado. Porque había 10 coches oficiales y se desaparecieron. Había un seguro médico privado exclusivo para los concejales, 36.000 euros al año. Pero ¿tú crees que el Partido Popular, que en este caso es el que te afecta, está respondiendo a la altura de los desafíos que tiene la ciudadanía española en estos momentos? Los partidos tenemos que meditar y hay que aprender el mensaje, hay que ver lo que está pasando y por supuesto que hay que quitar situaciones que para mí me parecen, estoy totalmente de acuerdo que hay que proscribirlas, totalmente de acuerdo. Pero eso no es la política es mucho más profunda, la política hay muchas más cosas, nos paramos mucho en la anécdota. Y yo creo que es verdad, la anécdota pues, nos puede hacer gracia, puede ser muy ejemplarizante, pero yo creo que hay otras realidades de los ciudadanos que hay que entender. Es que yo fui a la anécdota porque la mencionaste, no me hubiera ocurrido a ella, pero te voy a contar más. El Parlamento Europeo da €1,08 por cada voto obtenido en las elecciones europeas. Es decir, en este momento a Podemos casi le corresponderían entre los votos y los diputados 3 millones de euros. Podemos acaba de renunciar a esa cantidad y acepta únicamente los gastos de campaña. ¿Sabes cuánto fueron los gastos de campaña de Podemos? Sufragados todos, perdón un segundo, Miguel, ahora vas tú. Hay un imperativo legal que no puedes cobrar más de lo que has gastado. Bien. ¿Sabes cuánto? Hay un imperativo legal que lo dice la ley, No, la ley electoral dice que se pagará lo que da en función de... ¿Cuánto costó la campaña, Isabel? 150.000 euros. ¿Sabes cuánto costó la campaña del PP y del PSOE? En una sociedad quebrada y en una sociedad que está sufriendo muchas penurias y penalidades. Por otro lado, 8 millones de euros. Eso los ciudadanos, si no lo perciben en números, lo perciben de forma intuitiva. Bueno, pues dejad un momento porque el fenómeno Podemos no solamente está ocupando a las personas aquí, a los analistas, a los gurús como Pedro Arriola, autor de esa consideración de frikis que le aplicó a la gente de Podemos el pasado lunes, sino que un rotativo de la influencia del New York Times habla hoy también del fenómeno Podemos. María Caregato nos va a contar los detalles. Adelante.
efectivamente, Fernando, el New York Times también se hace eco de Podemos. Cuentan, igual que nosotros también apuntábamos ayer, que fue seguramente inspirado en el Yes We Can de Barack Obama que surgió el nombre de este partido, Podemos, aunque van más allá y aseguran en el rotativo estadounidense que el partido bien podía cambiar su nombre a Pudimos, porque fueron capaces de desafiar las bases de la política española y estrenarse con 5 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Este periódico define a este partido como un partido joven. Recuerdan que un cuarto de sus votantes tiene menos de 30 años, pero también como una formación antisistema, antiausteridad y basada en la fuerza de la red. Dicen que ahora tienen la misión de no acabar como Beppe Grillo, quien pese a sus duras campañas electorales en Italia, sigue sin conseguir desbancar al partido del gobierno en las urnas. Explican que Pablo Iglesias supo aglutinar en Podemos el enfado y el desencanto manifestado en el 15M. Utilizó su formación académica, dicen, para triunfar en los platos de televisión y recurrió a las técnicas utilizadas en Estados Unidos para la financiación, las donaciones privadas como forma de recaudación política. Recuerdan algunos de los puntos de su programa electoral, como la reducción de la jornada laboral, acabar con la sanidad privada o la existencia de un sueldo máximo. Y ahora dicen que la misión de Podemos es conseguir mantenerse sin caer en el populismo y en la demagogia. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina. Esta es una de las acusaciones también más comunes a Podemos: demagogia y populismo. Rosa Díez fue una de las personas, Rosa Díez, insisto en el nombre, Rosa Díez, fue una de las personas que utilizó la palabra populismo. ¿Qué os parece que os acusen de demagogos y de decirle a la gente lo que quiere oír? Que un poco es lo que venía apuntando Miguel también. Pues me parece estupendo decirle a la gente lo que quiere oír, sobre todo si entendemos que lo que quiere oír además es viable. Por ejemplo, la gente quiere también oír que se va a hacer algo contra el fraude fiscal, que a este país le suponen más de 90.000 millones anuales que se pierden por la puerta de atrás. La gente quiere oír eso y nadie se lo dice. Y a la gente no solo lo quiere oír, sino que lo está reclamando. Insistía antes en que el CIS pone como uno de los primeros problemas de la sociedad española. La gente también quiere oír que se van a hacer grandes esfuerzos por acabar con la corrupción. No por acabar. Yo cuando oí, siendo fuera de Podemos, un día ciudadana, sentada en mi sofá, que el señor Rubalcaba y el señor Rajoy, se sentaban a hacer un pacto de Estado contra la corrupción. ¿Pero cómo se pacta contra la corrupción? ¿La corrupción existe o no existe? ¿La decencia se practica o no se practica? No hay pactos contra las corrupciones. Hay una lucha seria, rígida, y además hay que eliminarla de raíz como un cáncer de nuestra sociedad. Entonces, ¿la gente quiere oír esto? Claro, es que yo como ciudadano también quiero oírlo. Quiero oírlo, quiero ver que se puede practicar y quiero darle la oportunidad a aquellos que lo quieren practicar. Bueno, pues entre las formaciones políticas que algunos consideran se ha visto tocada también por el vendaval Podemos, está también Izquierda Unida, teniendo en cuenta que hay quien considera que pescó en el caladero que tradicionalmente recurría a Izquierda Unida, que esperaba unos resultados que yo no sé si han estado a la altura de lo que se esperaba, a pesar de que efectivamente multiplicó notablemente ese número de eurodiputados. Sabemos que Pablo Iglesias negoció en un momento determinado de la campaña con la dirección de Izquierda Unida, que no llegaron a un acuerdo. Hablaba antes Isabel un poco de las condiciones que ellos han marcado desde el principio. Yo, Rubén, no sé cómo interpretas este fenómeno Podemos, si crees que tamén hai unha mensaxe a Izquierda Unida e a Alternativa Galega de Esquerdas. Vamos a ver, eu creo que hai unha oportunidade. Eu creo que toda a esquerda temos que facer unha lectura, primeiro, unha oportunidade positiva, porque afortunadamente a desafección política contra os dos grandes partidos bascula cara a esquerda. É certo que Podemos pode recibir votos de un segmento de población importante, non só a población que antiguamente votaba o Partido Socialista, pero que o programa de Podemos é o programa da esquerda alternativa europea. Pedir a 35 horas por lei, pedir a auditoría da débeda, ese é o programa da esquerda e por eso Podemos tamén vai a estar no grupo da esquerda unitaria. Eu creo que agora, afortunadamente, temos un marco de maniobra importantísimo para a esquerda. Quen pense que a construción dunha esquerda alternativa sí, pero non te me vayas, Rubén, non te me vayas. Quero dicir, hai tamén unha lección que debe aprender Izquierda Unida, porque tamén se está facendo esta lectura, quero dicir, que os resultados non foron bons tampouco para Izquierda Unida. Eu creo que o esforzo de Esquerda Unida a nivel estatal en confluir nunha candidatura máis ampla, que foi a Izquierda Plural, incorporar a Nova, a iniciativa, foi un esforzo grande. Que pasa? Que eu creo que Izquierda Unida ten que facer un debate serio de que queremos construir.
Porque se o único que queremos é sacar máis deputados e ser pois terceira forza, ou queremos dar un salto de goberno. É dicir, eu creo que aí Podemos xogou un papel interesante, porque Podemos non plantexaba ter ou non eurodiputados, Podemos non plantexaba ter ou non representatividade, plantexaba aquela frase de Lenin de salvo el poder todo es ilusión. É certo, eu mirando a xornada electoral, mirando a cara de Pablo Iglesias, que decía que o objetivo non estaba cumplido, eu creo que eso tamén é un paradigma que temos que ter a esquerda, porque como pensemos que estas eleccións, eu creo que o júbilo nestas eleccións, e que Izquierda ten un resultado espectacular, e ollo, eso de que axudou a Pablo Iglesias a prensa foi un baile de a señora candidata do PSOE e o señor candidato do PP. É un apagón absoluto sobre o resto de partidos. Sí. Incluso no caso de Podemos, a primeira entrevista a Pablo Iglesias se fai 1 ou 2 días antes do proceso. Sí. Eu creo que aquí vamos a ter agora un marxe para falar de algún tipo das eivas da esquerda que dende logo temos e das potencialidades. Ti coñeces ben a Pablo Iglesias porque, como decíamos, Pablo Iglesias tivo unha actuación como politólogo, digamos, coincidindo ca campaña de Alternativa Galega de Esquerdas. Como é Pablo Iglesias? Eu non o coñezo, vamos a ver, eu coincido con Pablo Iglesias nos anos 90 na época da Xuventude Comunista, que era outra etapa. Eu non o coñezo, eu non vivín en primeira liña a campaña do 2012. Podemos non é Pablo Iglesias, eu o teño clarísimo. Pablo Iglesias é un profesional da comunicación, unha persoa con formación capacitada, con un equipo de traballo. Eu sempre digo que detrás de Pablo Iglesias hai un equipo de traballo moi interesante que calquera partido político debería saber ter. Detrás de Pablo Iglesias tamén hai, por exemplo, miles de persoas que na xornada electoral fan o hashtag de Podemos trending topic. Eso é unha movilización cidadá. Decir que isto é unha cousa exclusivamente mediática, a Sexta terá, ou os programas esos terán a súa audiencia, pero gran parte diso foi digamos, a comunicación 3.0 que lle chaman. Eso é algo que o resto de partidos temos que analizar. E despois hai unha cousa, o concepto, eu creo que é moi demagóxico decir que ahora como hai eurodiputados de Podemos, que eso a nós sempre nos di, non, o día que estedes nas institucións e de ser como os outros. A casta política é outra cousa. A casta política, eu creo que entendeu o electorado é casi como as castas da India. A xente que ten un privilexio e lle dá exactamente igual que as castas por debaixo pasen fame, morran nas rúas de Calcuta, a súa casta non se toca e o resto de castas lle dá exactamente igual. Ese é o concepto de casta. Hai políticos que son políticos e pertencen ás castas populares e son capaces de renunciar a privilexios. Oxe, nos facíamos público os deputados da Alternativa Galega de Esquerda, ou hai algún chegos 1.800 euros, pero entre dietas ou tal fan unhas donacións de 20-30.000 euros á organización, porque os partidos políticos tamén teñen que ter as súas estruturas. A casta política do Partido Popular e do Partido Socialista nestes últimos anos amosaron que os sacrificios para eles non eran. E non é unha cuestión de que cobren 3.000 euros, é que o señor Felipe González sai aí cuns logotipos da Caixa detrás, que non é unha cuestión meridiana que estivera a Caixa detrás, para amenazar coa cuestión bolivariana. É dicir, temos que saber que ou xogamos os partidos, e digo todos, xogamos unha estrutura diferente ou cambiamos. Yo le quería manifestar, Isabel, hacia lo que ella representa, en primer lugar, simpatía, ¿no? Porque creo que, como mínimo, concuerde yo o no concuerde con los postulados que ella representa, que yo milito en el Partido Socialista y defiendo postulados socialdemócratas, y creo que la socialdemocracia que en este momento se está tambaleando en España es muy importante que se mantenga, pero en primer lugar simpatía por lo que tiene de hacer tambalear el sistema establecido, ¿no? De introducir, de hacer que agucen, digamos, los sentidos los partidos tradicionales y la política tradicional, ¿no? Y de introducir elementos nuevos en la política tradicional. En segundo lugar, respecto a estos elementos nuevos, interés, ¿no? A mí me interesa mucho cómo va a evolucionar las novedades y cómo van a cuajar y cómo se van a desarrollar en el tiempo las novedades que está introduciendo Podemos, ¿no? En particular, cosas como, me parece muy positivo, el hecho de que hayáis elegido abiertamente a vuestros representantes, ¿no? Eso, por lo pronto, ha propiciado que un señor como Jiménez Villarejo, que me parece un tipo interesante para la política, que de otra forma en una estructura partidaria jamás entraría, hay que decirlo, jamás entraría, pues ha entrado de esta forma, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, un elemento como la limitación de mandatos, ¿no? Pero también tengo yo que manifestar cierto escepticismo, ¿no? El escepticismo viene básicamente de lo que se os está acusando, que es esos elementos de demagogia, digamos, o de populismo, ¿no? En particular, yo leyendo vuestro programa veo ciertas cosas que me parecen fantásticas. Lo que tengo más serias dudas es cómo se pueden financiar, y en particular cómo se pueden financiar en este momento, ¿no? Por ejemplo, cito señaladamente tres. Una es la renta básica,
cómo se puede en la situación actual del Estado español, que es de semiquiebra, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario, financiar una renta básica, la jubilación a los 60 años, yo también, como Miguel, me quiero jubilar a los 60, a ser posible antes. ¿Cómo se puede financiar la jubilación a los 60 cuando sabemos que la estructura de la seguridad social está en serio peligro? La auditoría de la deuda, esto está bien, pero si se lleva a la práctica, sabemos que el 90% de la deuda pública española la tiene el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, ¿cómo se financia todo este tema? ¿Cómo se encajan estas piezas? Y ya una pregunta ya directa, la limitación de mandatos, ¿cómo la vais a concretar? En concreto, Pablo Iglesias, que se ha hecho una campaña muy personalista en torno a la figura de Pablo Iglesias, ¿va a limitar sus mandatos? ¿Cuánto tiempo vamos a tener en la política española a Pablo Iglesias? Por supuesto, yo le deseo que esté una buena temporada. Te pregunta cosas concretas y para completar un poco el tono de lo que te requiere Pablo, no Iglesias, enhorabuena, te leo uno de los muchos tuites que están participando de otra manera en el programa, que dice: en el programa de Podemos falta terminar con el hambre en el mundo y que el coyote pille al correcaminos, un poco apelando a esa utopía regresiva, creo que decía Felipe González. Cervezas para todos también quedaría bien. ¿Cómo se concretan esas cosas? Voy a ir por partes. Primero, con respecto a la pregunta de la última, y así empezamos por el final, todos los representantes políticos de Podemos que obtengan algún cargo público firman un decálogo de maneras. En ese decálogo de maneras, y además en los propios estatutos del partido, dice que ningún representante puede estar más de 2 legislaturas en ningún cargo. Es decir, queda prohibido presentarse la tercera vez, que las leyes, sin embargo, lo permitirían, igual que las puertas giratorias, etcétera, etcétera. No se puede presentar más de 2 veces el mismo candidato, no presentarse, sino ser elegido más de 2 veces. Al mismo cargo. Al mismo cargo, efectivamente. No, a ningún cargo público. Podría ser, por ejemplo, supongamos... Sí, bueno, que perdón. Congreso y después que se vaya podría estar 40 por años ejemplo, en política. Imagínate, Pablo Iglesias ahora en este mismo momento se presentó a las elecciones europeas. Él, tras las elecciones europeas, sí, ahora cuando sean las elecciones generales, imagínate, la masa social pide que un candidato como él se presente, se podría presentar a las generales y ahí estar 2 legislaturas. Eso, mientras lo elija la gente, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que dice, hay un truco ahí, que es que puedas ir cambiando de institución de forma que acabes 40 años igual. Una decisión básica. Fíjate, Isabel, perdona una cosa. Stalin lo eligieron también, estuvo 50 años. Perdona una cosa, probablemente la falta de veteranía en estas cosas... Me gusta que a Stalin lo eligieron, porque... Bueno, pues probablemente la falta de veteranía en estas cosas no nos haya... Sobre todo la falta de veteranía en pensar en trucos, no nos haya hecho caer en que podría haber el truco político de presentarse 2 veces. Pues si solamente tienes que mirar alrededor, ya lo ves, el truco rápidamente. Como no jugamos... Mira para el Senado y ahí nos ves a como todos. no jugamos con esas cartas, no entendemos que las cartas puedan estar marcadas. Entendemos que son 2 legislaturas y nada más. Y además el mensaje es muy claro, no profesionalizar a ningún político. Por acotar un poco todas las preguntas que te hizo Pablo, ¿cómo se puede una sociedad jubilar a los 60 años con los problemas de equilibrio de las cuentas públicas que hay en este momento? A mí me gustaría primero empezar por la renta básica, porque es muy interesante. La renta básica ya tiene estudios nacionales de que es más que implantable. Es más, incluso Daniel Reventós, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, dice: no solo acabaría con las injusticias y con la pobreza, sino que es algo que va a venir. Las sociedades modernas, por ejemplo Suiza en este momento que ya la tiene, la van a imponer, porque elimina la pobreza y las injusticias sociales. ¿Cómo se puede sostener una renta básica? Pues mira, yo no soy una gran analista económica, entiéndeme que soy una ciudadana que me subí ayer aquí. Lo que sí, viendo estudios, pues por ejemplo de ATAC, que creo que como economistas pues tienen estudios bastante prestigiosos, habla de que en España la renta básica supondría una inversión, o sea, un gasto al erario público de unos 78.000 millones de euros. Ya los tienes, en fraude fiscal se sacarían. Y déjame que te conteste a lo de las utopías, porque me hace mucha coña cada vez que hablan de las utopías, de que nosotros tenemos un programa muy utópico. A mí hay un cuento que me gusta mucho, que es el de un niño mirando al mar con el abuelo y le dice: abuelo, ¿qué es la utopía? Y el abuelo le dice: ¿ves el horizonte? Por más que avances, nunca llegas a él. Eso es la utopía. Y entonces le dice el niño: ¿entonces para qué valen las utopías? Para avanzar. Pues a lo mejor el programa de Podemos vale para eso, para avanzar. Desde luego no se estanca en medidas que ya han fracasado y que se nos siguen imponiendo. Joan Bascuas.
Boa noite, Isabel. Eu, a verdade, o primeiro que quero facer é darche os parabéns a ti, particularmente, porque eu creo que nos tempos que corren recoñecer ou implicarse en política é bastante complicado, non? E sexa cal sexa opción merece o recoñecemento por parte de calquera que lle interese a súa sociedade, non? E isto enlaza coa segunda cuestión. Eu creo que non é positivo, ou non debería ser positivo identificar ou separar cidadán de política. O que temos que facer é justamente o contrario, reivindicar que o cidadán é un xeito político e como tal, como cidadán, ten que preocuparse das cousas que lle afectan. É unha cuestión que é un matiz que fago, pero que creo que pode ser interesante, non? Eu vexo a Podemos como un fenómeno sumamente interesante. máis que ligado á alternativa galega de esquerdas, a mí recordame o de Cinque Stelle ou de Beppe Grillo en Italia, non? Basicamente porque tamén utilizan moito máis os recursos, por exemplo, de YouTube, que foi o sistema que utilizaron eles nas primarias. Pero yo tengo la impresión, perdón que te interrumpa, no sé qué pensaréis, que Podemos tiene un sustrato ideológico más sólido que el de Beppe Grillo, ¿no? Porque Beppe Grillo... Pero non me refiro tanto á edificación ideolóxica, que sino como a forma de funcionar. A edificación ideolóxica de Podemos é solidamente de esquerdas, sino na mecánica de funcionamento. Por exemplo, o Cinque Stelle escolleron os seus candidatos en primarias a través de YouTube, non a través de outro tipo de recursos, non? E para mí, en ese sentido, resultame sumamente atractivo. Logo, unha das variacións que se fixeron, eu non creo que debamos esquecer que quen gañou as eleccións foi a abstención, que na lógica de ofertarlle a cidadanía recursos, instrumentos e ferramentas para que participe, a cidadanía, basicamente, mirou para outro lado, non? A ruptura do bipartidismo que se apuntou ao inicio desta conversa. Bueno, pode ser que se vexan algúns vimbios en esa dirección, pero compre recordar que en Galicia o PP e o PSOE suman máis do 50% dos votos e que o bipartidismo en Galicia é superior... En Galicia, pero por primeira vez no conxunto do Estado baixa do 50% por primeira vez. Pero eu, lóxicamente, intento levar a reflexión ao noso país, non? Pero, ademais, sí creo que pode haber unha certa ruptura na lógica da esquerda-dereita. Eu sí creo que hai votantes de dereitas que votaron a Podemos, non? E que incluso hai votantes de esquerda que poderan votar ao PID, por exemplo. Creo que esa lógica xa non é tan férrea, xa non é tan pétrea, polo menos para os partidos políticos, para o elector do partido político, non? O que sí me chama a atención, e isto tamén a Alternativa Galega de Esquerda, en su momento foi algo significativo, é que agora mesmo non fai falta ter unha estructura organizativa sólida ou hipersólida para ter éxito electoral. E iso ten que reflexionar, hacernos reflexionar. Para as eleccións municipais este modelo vai valer, cando habitualmente para unhas eleccións municipais ese modelo é importante. Antes tamén se dixo aquí, falaban de utopía. Eu celebro a utopía, aínda que queren identificarla como vida bolivariana. Aquí o que hai é bastante partidos que non cumplen tampouco o seu programa e non son precisamente utópicos, por lo tanto tamén compre recordar iso, non? E logo, dúas preguntas directamente xa a proposta de Podemos. A primeira, Podemos decía que iba a turnar os seus diputados no Parlamento Europeo. Como vai facer agora con 5? Isto é, que iban xirar, non? Que non iban a estar todos os 5 anos unha única persoa mandando. Como van facer con eso? Vai haber 53 diputados pasando polo Parlamento Europeo. E logo, unha das propostas vinculada a esta idea da utopía, non? Que tamén lle comentei aquí a Pablo Iglesias cando veu aquí esa entrevista. Podemos tamén goza dunha entrevista que leva 60.000 visitas en YouTube. Exactamente esa. Naquela, Pablo anunciou que había que expropiarlle as vivendas aos bancos, non? E eu, naquela, dixenlle, pero vamos a ver, Pablo, esa medida pode parecer moi de esquerdas. Que non está de acordo con expropiarlle unha vivenda a un banco? Pero tíeste de conta que estás facendo un favor ao banco con esa expropiación, porque das cartos por quitarlle un problema de enriba. E parece unha medida hiper de esquerdas, mega de esquerdas. Pero ao final resulta que é unha medida que alimenta o propio capitalismo. E isto é un risco que sí existe en Podemos. A ver, brevemente, Isabel. Bueno. Sí, la verdad, o sea, la verdad. La verdad. Primero decirte que si de algo que yo dije se extrae que el ciudadano no es político, vamos, me corrijo en este momento. En todos los discursos que hemos llevado, en todos, o sea, hemos intentado decirle a la ciudadanía de la cual somos parte, claro, porque lo entendemos así, si no haces política te la dan hecha, ¿entiendes? Entendemos que el ciudadano no solo es político, sino que tiene la obligación de ejercer como tal. Efectivamente, ganó la abstención, perdió el bipartidismo 5 millones de votos y sale un arco político pues mucho más amplio. A nosotros nos gusta ese escenario. Triunfalismos, ninguno.
ninguno. Creo que se oyó a todos los representantes de Podemos y no puede haber lugar para el triunfo cuando, insisto, aquí no estamos para ganar o perder cuotas de poder, sino para ganar o perder maneras de sacar pues todo esto que comentamos. Isabel, lo vamos a dejar aquí porque queremos introducir más argumentos. Voy a levantar un momentito porque voy a hablar con Gladys Vázquez del informe V de esta noche, que tiene cosas que ver con esto. Te voy a despedir ya porque quiero darte las gracias expresamente por esta visita, que esperemos no sea la última, y nada, que enhorabuena. Pues muchas gracias. Yo me he sentido muy cómoda, pero sí que espero que sea la última, porque no quiero profesionalizarme. Bueno, pero esperamos verte por aquí con más ocasiones. Decía que me voy a levantar porque... Por la amabilidad de todos. Me voy a levantar porque tengo a Gladys Vázquez en ese otro pequeño set que tenemos dentro del plató de Vía V, porque este sábado, como siempre, Informe en V va a hablar de cosas importantísimas que tienen en parte que ver con las cosas que hemos hablado. Gladys, buenas noches. Buenas noches. Tenéis un título que me encanta. Si sabe, no contesta. Porque creemos que es la realidad de lo que está pasando ahora mismo en esa relación de periodistas y políticos. Sabemos que siempre va a existir ahí una batalla, es una batalla de los que quieren enviar su mensaje y nosotros que lo filtramos, que incluso le damos una cierta interpretación, que creemos que eso es la profesión. Pero lo que sí hemos percibido en los últimos meses, incluso años, que cuando se han juntado en los mismos titulares la palabra corrupción y la palabra política, se ha convertido en un auténtico desastre poder acceder a la información. Las preguntas han sido que cada vez son más duras, las respuestas cada vez más vacías. Nos preguntamos por qué, no por nuestro propio ego, sino por transmitirlo. Cuando hay respuestas, Gladys, porque a veces ni siquiera hay respuestas. Quizás, no sé a qué cámara tengo que mirar, compañero, supongo que a la grúa. Hay un momento muy llamativo, casi icónico, de esta mala relación entre los periodistas y los políticos. Hablamos de un político muy concreto que es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Seguro que recuerdan ese momento en el Senado, cuando Mariano Rajoy se dirigía hacia una nube de periodistas, que se llama, y en lugar de enfrentarse a las preguntas que ellos querían hacerles para transmitírselas después a los ciudadanos, decidió darse la vuelta. Presidente, por favor. Un momento, cuidado. No, venga, dejar pasar. Bajar los micrófonos, por favor. ¿Podemos abrirnos un poco? Pero podemos organizarlo. Bueno, recuerdo cada vez que veo esta imagen, me parece increíble, alucinante que Mariano Rajoy protagonizara esta escena, ya metido en el círculo de los periodistas, sonrisa, media vuelta, y me voy al parque a coger el coche. Valentía incluso para hacer Efectivamente. Si sabe no contesta a partir de aquí, yo creo que es la imagen icónica que nos permite adelantar un poco de lo que vais a hablar. Muchas, por desgracia. Similares a esta. Problemas incluso para hacer nuestro trabajo, que V Televisión ha sufrido de una manera particular en una institución muy concreta, que es el Parlamento Gallego, institución que hay que respetar por encima de todo porque allí está depositada la voluntad popular. Nosotros queríamos hacer las cosas de una determinada manera que nos ha sido impedido. Vais a hablar de esto también, ¿no? Claro, queremos pues llevar este debate a casos concretos. En el caso gallego, un lugar pues, evidentemente muy representativo es la Cámara. Queremos saber cómo se trabaja. Lo hemos investigado a través de nuestros compañeros de La Voz de Galicia y nuestra cronista parlamentaria Viviana Villaverde, que tiene que luchar, porque es eso, una lucha, cada vez pues, que hay pleno, cada vez que hay junta de portavoces, porque una cosa es lo que se ve dentro de la Cámara y otra cómo trabajan los periodistas. Es cierto que en el Parlamento gallego los periodistas se pueden escapar por una zona en la que no está la prensa, cosa que no pasa en el Congreso de los Diputados, cosa que no pasa en Bruselas, que está estos días de actualidad. Entonces sí que ha habido medidas especiales, pues hay que decirlo que muchas veces por la forma de trabajar de esta casa. Bueno, pues efectivamente, lo hemos contado aquí más de una vez, esas dos cámaras con las que nosotros tratábamos de recoger lo que sucedía en el Parlamento gallego, dos cámaras que desde hace un tiempo no podemos llevar porque se nos ha prohibido expresamente, alegando problemas de espacio, que se pueda utilizar esta segunda cámara. Viviana Villaverde nos contó algo, os contó algo para Informe V. Para los que nunca hayan estado por aquí, comentarles que estamos en los pasillos del Parlamento. Por aquí es muy habitual ver a los diputados, de hecho, están las entradas de los grupos parlamentarios.
Los diputados vienen por aquí, podemos saludarlos, hablar con ellos informalmente, pero no encender la cámara ni hacerle preguntas a micro. Nos lo prohíbe expresamente la institución, el Parlamento de Galicia, a menos que haya permiso del diputado. Hace unos meses llegó la siguiente restricción que afecta aquí al hemiciclo. Se nos ha prohibido tener una segunda cámara por medio de comunicación, lo que impide ver la otra parte de lo que sucede aquí abajo. Bueno, pues esa prohibición que afectó expresamente a esta casa, esta santa casa, que pretendía cubrir la información parlamentaria de una forma diferente o con un punto de vista alternativo. Lo cierto es que no pasa esto en todos los parlamentos. Son normas que se dan ellos mismos y que afectan a la forma que se cubre la información parlamentaria. Normas que hay aquí en Galicia, pues no tendríamos que asumir que eso fuese habitual, sobre todo cuando hay cámaras, como hemos dicho, en lo que no pasa eso, es mucho más fácil. Es cierto que esta casa intentó, hizo un experimento con un programa de entretenimiento que se llamaba YAV, que quería trasladarle, en el que un reportero, Yago García, quería trasladarle a los espectadores, pues desde el punto de vista del entretenimiento, cuál era la forma de trabajar de los políticos. Bueno, ahora meterles también en un pequeño brete, como se había ya hecho en televisiones nacionales. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. El entretenimiento se apartó del Parlamento. Hemos querido llevar este debate a los grupos, a todos los grupos. Nos han dicho que sí, excepto, también tenemos que decirlo, el Partido Popular no ha querido saber nada de nosotros. Es que no sois nada serios, Gladys. ¿Qué cosas preguntáis? Vamos a verlo. El programa Caiga quien caiga fue el primero en nuestro país en sacar al político del escaño e intentar mostrar su lado más humano y personal en televisión. En Galicia, un programa de esta cadena, YAV, hizo lo propio en el Parlamento. Con la colaboración de los partidos, podía colarse en los despachos. Voy a estar aquí supervisando todo. ¡Qué medo! Los políticos felicitaban las Navidades a los espectadores. De muy felices festas. Y hasta el presidente de la Xunta lució las bufandas del Depor y del Celta. YAV incluso llevó 100 gaiteiros a la última sesión de investidura. Isto é unha botella de whisky, ¿no? Pero de que whisky? 100 Pipers, ¿no? Pipers é Piper en inglés, e Piper que é? Papel, non? Gaiteiro. Todo hasta que el Parlamento decidió cerrar el grifo. Con tantas normas que nos están a incorporar últimamente, que isto parece que casi nin se pode nin siquiera transitar, non? Non se poden, en teoría, tomar imaxes nos pasillos, pero é certo que cando calquer dirixente político quer dar o que lle chamamos na nosa xerga un canutazo, acostúmase a facer nos propios pasillos, é dicir, eso non vale, non esa regla, é dicir, si se pode gravar nos pasillos, podese gravar sempre, se non se pode gravar, non se pode gravar nunca. Creo que no Congreso dos Diputados hai máis flexibilidade e creo que ese criterio debería de resir no Parlamento galego. Pensar na Cámara de Estrasburgo ou digamos, na súa réplica que existe en Bruselas, pensar nos eurodiputados escapando por un área reservada porque non queren atoparse ca prensa, ¿no? Eso non existe. Informe en V tampoco obtuvo ningún resultado gestionando una entrevista con el portavoz del PP. Solicitamos al jefe de prensa, José Manuel Agra, una cita con Pedro Puy. El martes, en el momento en el que se grabó el reportaje, estaba en el Parlamento. Cal é o medo que lle ten o Partido Popular esta entrevista? Pregunto eu. É que me quedo sorprendida. Bueno, cosas que suceden que tienen que ver con nuestro trabajo, con las complicaciones que se nos ponen para conseguir transmitir lo que sucede en un ámbito tan importante como es el Parlamento de Galicia, decía, transmitir a los ciudadanos. Hablamos de comunicación política, veíamos antes esa imagen increíble de Rajoy dándose la vuelta, que siempre nos preguntamos, pero ¿quién asesorará a Rajoy? ¿Quién le indicará que lo que tiene que hacer en estos momentos es darse la vuelta y dar la callada por respuesta? Bueno, siempre hay detrás de un político, un profesional de la comunicación que le dice lo que es recomendable hacer. Y aquí hay grandes hits. Uno de los, seguro, que está en la mente de todo el mundo que tenga más de 14 años, ¿cuál es, Gladys? Hay anécdotas en vídeo por decenas, pero si hemos tenido un presidente en Galicia que era genio y figura, nos vamos a referir en este caso hacia los medios, y conviviendo con los medios, ese era Manuel Fraga. Hay que pensar y nos vamos a preguntar cómo era ser asesor de comunicación de Manuel Fraga, que por donde pasaba no crecía la hierba. Hay un vídeo que es ya un icono de una entrevista que tenía lugar. Era realmente una conexión en directo desde una delegación aquí en Santiago, una televisión nacional en Antena 3, en la que se ve y se filtra una charla, un rapapolvos que Fraga le echa a su asesor de comunicación. Bueno, vamos por favor a verlo. Yo creo que es como las palabras de Aznar, la de estamos trabajando en ello, nunca nos cansamos de ver este vídeo.
pero en todo caso... ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de...? No, presidente, porque tengo que hacer las cosas... No va usted a hacer nada ya, lárguese. La chaqueta la tiene mal. O se larga usted ahora mismo... O saca lo que le dé la gana. Eso voy a hacer. Tiene la chaqueta mal puesta. Tóqueme usted las narices. Pero, lárguese. Y esto fue antes de YouTube. No nos queremos ni imaginar lo que hubiera pasado si todo se produce en estos tiempos. Bueno, ¿a quién estaba abroncando Fraga, Gladys? Fraga estaba abroncando al que fue en sus últimos 3 años en política secretario xeral de medios. Ese era Alfonso Cabaleiro. Llegó a la política de Fraga en un momento muy complicado de su gobierno, que había sido la crisis del Prestige. Tuvo que hacerse cargo de todo eso, pero también, por supuesto, de lidiar con algo cotidiano como que un líder vaya a una entrevista a una televisión. Él dice que era difícil convivir con él, peculiar, y nos ha contado pues cómo era él de cara a los medios y cómo fue esta escena que acabamos de ver. Bueno, pues vamos a saber qué pasó realmente durante esa entrevista. Yo soy protagonista, como saben ustedes, precisamente de un suceso, de un hecho de esas características, y además en el último día de campaña, ¿no? Efectivamente tuve una agarrada con él muy fuerte, porque yo estaba intentando que tuviese un aspecto muy presentable en una entrevista en directo en televisión, y él realmente, pues lo que decía antes, a veces no sabía valorar suficientemente la importancia de la imagen, por ejemplo, ¿no? Bueno, y después de una guerra, yo reconozco que fui un poco pesado, pero bueno, cumplía mi labor, pues él realmente me echó un broncazo. Esto lógicamente fue fuera de entrevista. Yo siempre actuaba primero mi conciencia, ¿no? Es decir, yo puedo decir además que con Fraga algunos consejeros me utilizaban a mí para decirle las cosas, porque a veces ellos no se atrevían. Se sentía como muy conocedor, sabio, por así decirlo, de los temas de comunicación. Y desde luego era una obsesión lo que tenía por la comunicación. Si el colaborador de comunicación subía 10 veces al día, a Fraga se le subía unas 5 veces al día noticias, grandes carpetas con todas las noticias que las agencias habían dado a conocer hasta el momento a que él se le subía. O sea, en ese sentido él quería estar permanentemente informado. Insisto, lo que hubiera disfrutado Fraga con las tablets, los iPhones y todas esas cosas que en estos momentos nos permiten tener información al instante. Antes eran teletipos, claro. Exactamente. Bueno, en fin, un aperitivo suculento que nos habéis todo servido, lo que hay Gladys. En torno a la comunicación Esto política. Es simplemente, insisto, un aperitivo de todo lo que nos vais a contar el sábado a partir de las 10 de la noche en ese informe en V con ese estupendo título, Si sabe, no contesta, que resume un poco esta desafección que también tiene que ver con la comunicación política. Enhorabuena, como siempre. Muchísimas gracias, Gladys. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, nada, un par de minutos simplemente para regresar y hablar de los problemas gravísimos que ya estamos comentando, tiene el Partido Socialista. Hablábamos antes con Isabel de cómo se eligen los dirigentes dentro de Podemos. Vamos a ver cómo se eligen en el PSOE, nada que ver.